Hola, ¿cómo están? Saludos a todos y bienvenidos al último video en la preparación para el segundo parcial de epistemología, en que vamos a revisar el capítulo 4 del libro de Lowe. Este capítulo sobre contenido mental es el título. Lo primero que va a decir ahí Lowe es una especie de resumen o de conclusión de lo que él va tratando en el libro hasta ese momento, hasta ese capítulo 4, algunos problemas que trató en los capítulos anteriores. Entonces lo primero que va a decir es esta síntesis desde la cual empieza acá el capítulo 4, y es decir que los estados mentales existen realmente. En los capítulos anteriores puso en duda que existieran, revisó todos los argumentos que van en contra de que esta idea tenga sentido o que sea útil para la descripción psicológica. Pero acaba de empezar diciendo: los estados mentales existen realmente. Es justificado recurrir a ellos en la explicación de la conducta. Tanto la psicología popular, es decir, la psicología de sentido común, coloquial, sin términos técnicos, la que se refiere directamente a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, estados emocionales comunes, tanto esa psicología popular como la psicología científica, es decir, diferentes escuelas que ya siguen métodos mucho más concretos y más estrictos, están justificadas en usar la idea de estado mental como una explicación legítima de la conducta. Es una herramienta legítima en la explicación de la conducta. Ahora bien, el problema que se va a trabajar acá en el capítulo 4 comienza cuando empezamos a investigar un poco más de cerca cómo funcionan todas estas cosas. Al querer entender en detalle estos procesos, por ejemplo, la eficacia causal de los estados mentales, que esto lo hemos visto en algún video anterior. Otros autores se hacían la misma pregunta: ¿cómo es posible que tengan eficacia causal los estados mentales? O una pequeña diferencia que establece Lowe aquí es llamarle estados de actitud proposicional a los estados mentales. Esto también se vio antes, pero lo vamos a repetir ahora. El estado de actitud proposicional es la actitud que va a tener un sujeto determinado, o sea, una persona que está teniendo un estado mental. Es la actitud que va a tener con respecto hacia un contenido proposicional. En este caso, el contenido proposicional del estado mental. Entonces es la suma de la actitud y del contenido proposicional. Esos dos factores son los que le dan forma al estado mental en general. Esta es la distinción que hacía Searle, por ejemplo, entre contenido y tipo de estado mental. La idea de contenido permanece igual, es el referente en el mundo, y la actitud del sujeto es el tipo de estado mental que tiene. Es decir, si tiene una creencia con respecto a ese contenido, si tiene un temor con respecto a ese contenido, si tiene un deseo de ese contenido, o cualquier otro tipo de estado mental que tenga. Entonces es la suma de la actitud hacia ese contenido específico. Y ese contenido específico, lo que nos está diciendo Lowe es que es pertinente en la explicación de la conducta. Si Juan cree que está lloviendo, donde el tipo de estado o la actitud sería la creencia y el contenido sería que está lloviendo, entonces Juan, es útil esta información, esta creencia y su actitud proposicional para explicar la conducta que va a tener. Juan va a evitar salir hasta que no pare de llover, o Juan va a tomar su paraguas, Juan va a caminar por una parte de la vereda donde no caiga tanto la lluvia, etc. Su conducta va a ser explicada por su actitud proposicional, o la actitud hacia el contenido proposicional de su creencia en este caso. Ya entrando en esta definición surge el problema
que parece importarle más a Lowe acá, y es lo mismo. Cómo esas proposiciones, ese contenido proposicional que es abstracto, es decir, que no es más que una serie de palabras o de ideas en nuestra cabeza, tienen la capacidad de causar tanto un estado mental, es decir, una actitud respecto de un contenido, o una conducta. Entonces, como estas entidades inmateriales, que son las proposiciones, estas cadenas de palabras o de ideas, son capaces de causar cambios químicos en el cerebro que nos lleven a tener conductas, es decir, tanto los cambios químicos o cerebrales como las conductas son instancias más bien físicas, más bien materiales, porque tienen un impacto en la realidad material del mundo. Como entonces las proposiciones están ligadas y tienen esa pertinencia o eficacia causal, siendo que hay una separación, digamos, de estrato ontológico. Este es el problema, cómo se comunican en la forma de la causalidad las proposiciones abstractas o ideales con los estados cerebrales o conductas que son materiales. Para comenzar a resolver este problema, se hace una distinción, Lowe hace una distinción entre proposiciones, enunciados y oraciones. Porque acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de proposiciones, de los contenidos proposicionales. Entonces quiere diferenciarlas él de las oraciones por un lado y de los enunciados por otro lado. Las oraciones vendrían a ser básicamente cadenas de palabras escritas o habladas y que son gramaticalmente correctas. Hay tipos de oraciones y también hay ejemplares de oraciones. Por otro lado, los enunciados vendrían a ser preferencias aseverativas de ejemplares de oraciones. Es decir, básicamente una oración que está aseverando algo. Eso sería un enunciado. Y por último, la proposición, que vendría a ser el contenido del significado de esos enunciados en su contexto de uso. Es decir, de nuevo, el significado de esos enunciados en su contexto de uso. Es decir, en el momento particular y en el lugar particular en que se están usando, en que uno está enunciando determinadas oraciones, por lo tanto con determinado sentido. La proposición ya no solo tiene una referencia, sino que tiene un sentido particular, que está dado por ese contexto, por ese momento y ese lugar puntuales en que se usan. Esto nos lleva a preguntarnos algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es exactamente una proposición? ¿Qué tipo de entidad es una proposición? En términos ontológicos, ¿cuál es su lugar en el tejido de la realidad? ¿Es una idea? ¿Es una entidad abstracta? ¿Es una entidad material de alguna forma? No parece ser una entidad material, porque estamos hablando del significado, es algo más bien abstracto. Entonces algunos pensadores han creído que son entidades abstractas similares a las matemáticas, similares a los números de la matemática, que por supuesto tienen ahí también una identidad que está cuestionada, que está en juego. ¿Qué es un número? ¿Es una entidad material o una entidad abstracta? Si bien nosotros podemos encontrar ejemplares del número 1, por ejemplo, en cada cosa que sea unitaria de alguna forma, o podemos encontrar ejemplares del número 3, si vemos a 3 personas juntas, o si vemos 3 libros juntos, o cosas así, casos del 3, el 3 en sí mismo, o el 1 en sí mismo, como número, es una entidad abstracta. No existe en ningún lado el 1. Solo existen casos del 1, pero no el 1 en sí mismo. Asimismo, las proposiciones. Existen casos, pero la proposición en sí misma está cuestionada en su nivel ontológico. Entonces, lo que va a hacer Lowe es asumir esto, que las proposiciones son entidades abstractas, y continuar haciendo preguntas para ver si
dicha asunción genera algún problema. Y vuelve a insistir en un siguiente punto, en esto que se llamó la pertinencia causal del contenido. Cómo el contenido proposicional es capaz de causar la actitud proposicional, la actitud que se tiene con respecto a ese contenido. El problema es que, siendo abstracta, ¿cómo puede ser causa de algo? Es decir, de tener consecuencias materiales en diferentes niveles. Muy parecido al problema de la intencionalidad en Searle que vimos en el video anterior. Entonces, algunos filósofos han creído que es posible distinguir entre pertinencia causal y eficacia causal, diciendo que las proposiciones tienen lo primero, tienen la pertinencia causal, es decir, son pertinentes a la hora de pensar la causalidad, por qué una idea nos lleva a una conducta, pero no tienen la eficacia causal, no son capaces de causar esa conducta. Sí son pertinentes para nuestro análisis posterior, es decir, deben de alguna forma ser tomadas en cuenta, pero no tienen la capacidad de causar esa conducta, no tienen la capacidad de comunicar ahí esos dos reinos ontológicos, de lo abstracto o ideal y de lo material, por otro lado, en la conducta en sí misma. Sin embargo, esta distinción, dice Lowe, no aporta mucho. El problema sigue siendo cómo es que hacer referencia a proposiciones tiene un papel no redundante en la explicación de la conducta. Es decir, tiene un papel que no sobra, que no es superfluo, sino que está dando en el punto y está agregando información y está satisfaciendo entonces esa necesidad que nosotros tenemos de saber, el aludir a proposiciones como explicación. Entonces, también podría hacerse, para intentar avanzar en esta pregunta, hacerse esta analogía con los números, diciendo que los números, por ejemplo, sirven para hacer mediciones o para registrar el comportamiento de algunos fenómenos, de algunas magnitudes físicas, que pueden ser causa o que son causas de otras cosas, que tienen efectos. Entonces los números están ahí registrando cómo actúan estas fuerzas físicas de todo tipo, y entonces ellos no están siendo causas de los efectos físicos que se están dando, no están siendo causa de los fenómenos, sino que solamente están registrando cómo actúan las fuerzas materiales que sí son causas de esos fenómenos. Están registrando allí, están dándole una forma, dándole una medida, indicando diferentes características que tienen esas fuerzas materiales que son las que generan otros efectos físicos, determinados fenómenos físicos. Pero no son ellos mismos las causas. Entonces, quienes plantean esta idea quieren hacer una analogía y decir, las proposiciones van a registrar, van a darle nombre y forma a determinadas fuerzas que están creando nuestras conductas, que están creando ciertos estados físicos del cerebro que llevan a conductas, pero no son las que están causando esas mismas respuestas conductuales, no las están causando, simplemente están registrando a las fuerzas que sí están causando. Esto siguiendo la línea anterior de la diferencia entre pertinencia causal y eficacia. Tendrían pertinencia las proposiciones para explicar, pero no son ellas las que están causando. Sin embargo, una objeción que pone Lowe a esta idea, o que revisa Lowe, es decir que los números son arbitrarios, en primer lugar, en el sentido de que muchos números podrían servir para el mismo propósito. Hay números que son sinónimos de alguna forma entre sí, por ejemplo fracciones, o por ejemplo números decimales, o números abstractos de otro tipo. Todos pueden hacer referencia a las mismas magnitudes o mediciones.
y en ese sentido son arbitrarios. Uno elige alguno, pero podría haber elegido otro. Y esto, sin embargo, no es así con las proposiciones. Cuando hay cierto estado de actitud y cierto contenido proposicional, se llega a proposiciones muy concretas. Lo que sí puede haber es diferentes oraciones. Por ejemplo, podemos expresar la misma creencia sobre el mismo contenido proposicional en diferentes idiomas. Con esto estaríamos usando diferentes oraciones, diferentes tipos de oraciones, totalmente diferentes una de otra, porque están escritas en el mismo idioma. Sin embargo, la proposición, porque la hemos distinguido ya de la oración y del enunciado, la proposición seguiría siendo la misma. Y para expresar determinada actitud con respecto a determinado contenido, vamos a necesitar sí o sí la misma proposición. No es arbitraria como en el caso de los números. Entonces, con esto se quiere más o menos dar forma acá al problema y a algunas de sus posibles soluciones, pero Lowe las descarta todas y dice que todos estos son problemas muy difíciles que no podemos esperar resolver actualmente. Todavía el nivel de comprensión que tenemos al respecto, similar al problema de la intencionalidad, como vimos en Searle, nos impide llegar a conclusiones cerradas y definitivas respecto de esto, de la pertinencia causal del contenido, de cómo la actitud proposicional es capaz de establecerse, cómo el contenido proposicional es capaz de generar una actitud y por lo tanto provocar una conducta. Entonces, una especie de conclusión de este punto es que podemos aceptar, digamos, en el marco de la psicología popular, que las proposiciones sean causas de conductas y no debemos abandonar las explicaciones de las conductas apelando entonces a estas actitudes proposicionales o estas proposiciones como las causas de esas conductas. No debemos abandonar esa explicación. Sin embargo, no sabemos cómo funciona todo el sistema. No podemos dar una explicación. Simplemente lo hacemos porque parece funcionar. Pero no podemos dar una explicación. Es interesante entender y aceptar esto porque hay varias ideas que funcionan así en la ciencia en general. Las aceptamos porque funcionan, porque son útiles, pero no sabemos cómo funcionan, no podemos darle una explicación. Este sería uno de los casos, la pertinencia causal del contenido proposicional. Otra pregunta interesante e importante que está acá dando vueltas respecto de los contenidos proposicionales es cómo especificamos el contenido proposicional de una creencia o de cualquier otro estado de actitud. ¿Cómo especificamos ese contenido? En la práctica uno lo hace con una oración. Uno dice, Juan cree que tal cosa, Juan desea que tal cosa, Juan teme que tal cosa. Entonces especificamos con una oración ese contenido proposicional. Sin embargo, una misma oración puede tener diferentes significados, puede expresar proposiciones diferentes dependiendo justamente del contexto en que se aplique. Entonces, descubrimos así que el contexto es parte central de la especificación del contenido. Ya la oración en sí misma no lo hace, sino que depende de dónde está insertada esta oración, en qué contexto temporal, espacial y lingüístico. Entonces se llega a una idea importante acá, y es la idea de el contenido indexical o de las creencias indexicales. Indexicales significa que están indicando, que están mostrando, usando como si usara uno el dedo índice. De ahí, por ejemplo, en inglés el dedo índice se dice index, o un índice de un libro también se dice index. De ahí quizás venga indexical. Y tiene que ver cuando nosotros hacemos esto, señalamos con nuestro dedo eso de allá, esto de acá. Así especificamos el contenido
de nuestras creencias, de manera indexical, mostrándolo en el mundo, haciendo una seña hacia ahí. Esto indica cómo justamente nuestras creencias o otros estados de actitud proposicional están en codependencia directa con el lugar y el momento en el que nosotros estamos. Porque allí, en ese lugar es donde nosotros podemos indicar, donde podemos mostrar algo y llegar a esta especificación indexical del contenido. La idea, de nuevo, es eso, que la creencia indexical o cualquier estado de actitud indexical es dependiente del contexto. Y acá es donde empiezan todos estos ejemplos sobre los planetas duplicados o la realidad duplicada, que podrían parecer muy extraños, pero en realidad son simples experimentos mentales para pensar este tipo de cosas. Se habla de una persona que está viendo que, por ejemplo, la nieve es blanca. Una cosa sería decir la nieve es blanca en este lugar, en la Tierra, donde la nieve, digamos, es agua, es decir, es H2O, y nosotros podemos hacer esa demostración indexical de decir la nieve que está ahí, que yo la estoy viendo, es blanca. Ahora, si yo estuviera en un planeta diferente, nos dicen estos filósofos, donde todo fuera muy muy parecido, casi exactamente igual, excepto que el agua tuviera otra composición química, una composición que no es H2O, es diferente, sin embargo se ve igual, se comporta igual, reacciona igual y produce también nieve, que también es blanca. Si yo estuviera en ese país, en ese planeta, perdón, al usar la palabra agua, yo estaría expresando otras creencias. Es lo que nos dice este ejemplo, es lo que nos ayuda a entender. Yo estaría expresando otra creencia, aunque se llamara también agua, digamos, aunque el término que yo utilizo fuera el mismo, estaría indicando hacia una sustancia que tiene una composición química diferente, que no es H2O. Por lo tanto, concluye Lowe o concluyen quienes hayan diseñado estos experimentos, que uno no puede tener la misma creencia que acá en la Tierra al decir la nieve es blanca, solo porque la composición química del elemento este es diferente. Ya no estamos apuntando exactamente a lo mismo. Hay una diferencia, entonces nuestra creencia, nuestra actitud proposicional puede ser la misma, digamos, porque creemos que es blanca o lo que sea, pero el referente en sí mismo en el mundo, es decir, el contenido de nuestra actitud proposicional es diferente, porque es objetivamente diferente en un lugar y en otro. Esto para resaltar cómo importa el contexto para la actitud proposicional en general, o para el estado mental en su totalidad, que siempre, digamos, es dependiente del contenido. Yo puedo creer lo mismo, en realidad puedo tener la misma actitud proposicional, pero el contenido proposicional de mi estado mental va a ser diferente en estos dos planetas o en estos dos contextos. Esto de los planetas es como para exagerar de alguna forma dos contextos diferentes que pueden ser muy muy parecidos, casi iguales, pero como sabemos que son dos planetas o imaginamos eso, tenemos nosotros certeza de que objetivamente son diferentes las estructuras químicas de ese elemento que en los dos planetas casualmente llamamos agua, pero nosotros desde este lugar privilegiado del experimentador mental sabemos que son dos realidades objetivamente diferentes. Entonces tenemos que concluir que el contenido de nuestra actitud proposicional
el contenido de nuestro estado mental sobre el cual nosotros tenemos una actitud X, ese contenido es diferente en ambos lugares. Depende del contexto. Esta es la idea básica que importa recordar. Cómo las creencias indexicales u otro tipo de estados de actitud van a determinar su contenido en referencia directa al contexto en el que uno está pensando, percibiendo, hablando, etc. Todo esto nos lleva al externismo en filosofía de la mente, lo que se llama el externismo, que básicamente dice esto: ¿cuál es la gran importancia que tienen los factores contextuales en nuestras creencias? ¿Cómo influyen los factores contextuales en nuestras creencias? Sobre todo cuando utilizamos términos de género natural, es decir, cosas que están ahí en la naturaleza y que nosotros vemos. Los contenidos proposicionales, entonces, van a depender de qué es lo que haya realmente ahí, en el mundo, de hecho, fuera de nosotros, fuera de nuestra mente. Esto es diferente, por ejemplo, a lo que planteó un importante filósofo como Descartes, que después de sus meditaciones metafísicas y todo este proceso de la duda metódica, donde invocaba el genio maligno, etcétera, que podía estarlo engañando, y la certeza a la que él llega a partir de que está dudando y por lo tanto está pensando, y si está pensando está existiendo, toda esta certeza que él obtiene para su conocimiento y que después traslada a las bases del conocimiento científico, dependía de factores puramente internos. Es decir, esta teoría de Descartes era internista. No importaba qué era lo que había fuera, todo él podía resolverlo desde dentro del sujeto. El llamado solipsismo o internismo, que es la base de la verdad de las creencias, la base de los contenidos proposicionales. El externismo va a negar esta idea y va a decir justamente no, lo que hay objetivamente ahí fuera, o al menos la medida en que nosotros alcanzamos a percibirlo y darle una forma en nuestra percepción y en nuestra comprensión, pero tomando al menos a esas ideas que se generan en nuestra mente como objetivas y como reales, como si nos estuvieran mostrando realmente la realidad tal y como es. Esos factores externos son los que están generando nuestros contenidos proposicionales. Son fundamentales, no podemos dejarlos de lado, no podemos ignorarlos. Bueno, lo que sigue en el texto es el punto de contenido amplio frente a contenido reducido. Esto vamos a tratar de explicarlo simple. El contenido amplio sería propio de la posición externista y el contenido reducido sería propio de la concepción internista que las explicamos recién. Entonces hay opiniones diversas respecto de cómo podemos recurrir nosotros a estados de actitud proposicional para explicar conductas. En qué sentido podemos tomar esas actitudes proposicionales como causas en la explicación de nuestra conducta. Todo va a depender de cómo especifiquemos su contenido. Si lo hacemos de manera externista, es decir, tomamos en cuenta el contenido amplio, o si lo hacemos de manera internista y solo tomamos el contenido reducido. Es una diferencia sutil y acá está presentada a través de este ejemplo de Juan y su doble extraterrestre, su doble que vive en otro planeta exactamente igual al nuestro, pero donde el agua tiene una composición química diferente. Esto, que para que no les parezca una tontería, simplemente lo que quiere hacer referencia es a un contexto diferente, es decir, marcar de una manera que es un poco caricaturesca dos contextos que son diferentes objetivamente, en el sentido de que
en nuestro planeta tenemos el agua con una composición química H2O, y en este planeta alternativo, donde todo es igual, donde incluso el agua tiene el mismo término para referirse a ella y tiene la misma apariencia y el mismo comportamiento, pero tiene una estructura química diferente. Entonces, tomando esta idea de la estructura química como ancla objetiva, como lo que nos trae la objetividad y la realidad, digamos, del mundo, esa ancla objetiva en la estructura química es lo que marca que estos dos contextos, a pesar de ser muy parecidos, sean diferentes. Entonces, las creencias que va a tener Juan acá en la Tierra y su doble extraterrestre, en ese otro contexto que es diferente, van a ser diferentes. Es decir, para decirlo de manera más correcta, si bien ellos pueden tener la misma actitud con respecto al contenido proposicional, ese contenido proposicional va a ser diferente. En la Tierra, el contenido proposicional, cuando ellos utilicen la palabra agua, va a ser H2O, y el contenido proposicional, cuando Juan utilice la palabra agua en ese otro planeta o contexto alternativo, ese contenido proposicional va a ser diferente al anterior, al usado en la Tierra, simplemente porque la estructura objetiva de ese elemento químico es diferente. Entonces, se plantea, por ejemplo, esta situación en que Juan va a beber del vaso de agua y su doble también va a hacer lo mismo. Los dos tienen la misma actitud con respecto al agua, creen que va a aliviar su sed, por ejemplo. Esa creencia está detrás de la conducta de beber del vaso. Pero algunos van a pensar que no tienen exactamente la misma creencia con respecto al agua. No tienen tienen una creencia similar, pero tienen el referente de esa creencia, el contenido proposicional de esa creencia es diferente. Y esto afectaría de alguna forma también a la creencia para algunos. No podrían tener exactamente la misma creencia, a pesar de que su conducta es exactamente igual, entre comillas igual, o al menos nosotros la veríamos así desde afuera, y ellos internamente incluso podrían creer que tienen la misma creencia, pero el hecho de que sea diferente objetivamente el contenido proposicional hace que sea diferente también la creencia. Esto para algunos y para otros no. Justamente esa es la diferencia entre el externismo o contenido amplio y el internismo o contenido reducido. El externista va a decir que no podrían tener la misma creencia, porque ese factor externo, es decir, el agua, en sus dos versiones, es diferente en ambos casos. El internismo va a decir, sí es igual la creencia, a pesar de que no sea igual el contenido proposicional, o sea, el agua en su composición química, pero lo que importa es el contenido reducido, es lo que ellos creen que van a lograr con esa conducta de beber, que va a hacer aliviar su sed. Y eso de hecho es correcto, porque por una cuestión de experiencia propia, cada uno sabe que esa conducta va a satisfacer el deseo que ellos tienen. Tienen una creencia correcta de cómo van a satisfacer su deseo. Entonces, en términos internistas, por una cuestión propia, interna, de relación de estados mentales entre sí, creencias, deseos, expectativas de satisfacción, etc., podría decirse que comparten este contenido reducido. Ambos tienen ese mismo proceso interno que es correcto y que lleva de un deseo, pasando por una creencia, a una satisfacción, por ejemplo, ¿no? Entonces el internista diría que comparten un contenido reducido.
y que sus conductas son legítimamente explicables con los mismos medios, haciendo referencia al mismo contenido proposicional y a la misma actitud con respecto a ese contenido. Sin embargo, el externista diría que no pueden tener la misma creencia, que no se puede explicar su conducta de la misma forma, y todo esto es justamente porque el contenido proposicional, el referente, en este caso el agua, es objetivamente diferente en un caso y en otro. Por lo tanto, ese factor externo impide que podamos decir que ellos tienen el mismo estado interno, que ellos tienen la misma creencia o la misma actitud proposicional que sea con respecto a ese contenido. La diferencia del contenido impide que haya una igualdad en la actitud proposicional en general, que es la que está englobando actitud y contenido proposicional. Sus estados mentales, en resumen, dice el externista, no son exactamente iguales. El internista diría sí, sus estados mentales son iguales. Comparten este contenido reducido, más allá de cuál sea la composición del agua en cada uno de los contextos. El externista piensa que no. Importa, lo que manda, digamos, es la composición de ese elemento, y eso arruinaría la igualdad de los estados mentales para ambos casos. Eso sería básicamente el contenido amplio frente a contenido reducido. Y pasando al último tema de los que trata Lowe en este libro, acerca de qué es lo que determina el contenido de los estados de actitud proposicional, o bien la causalidad, en este punto que se llama contenido, representación y causalidad, vamos a ver cuál es la pregunta y cuáles son los argumentos que se revisan acá en el texto. La pregunta de nuevo es: ¿qué confiere a los estados de actitud su contenido proposicional? Lo primero que advierte, como en otros temas anteriores, es que es un tema difícil de contestar, y lo mismo va a hacer el intento, pero que es difícil de resolver. Es un problema que la comunidad en general todavía no ha podido resolver, la comunidad científica que estudia estos problemas. Una primera respuesta sería decir que estos estados de actitud proposicional tienen contenido porque son representacionales. Esa es su función, representar al mundo tal como es o tal como querríamos que fuera, dependiendo si estamos hablando de la familia de las creencias o de la familia de los deseos. Es decir, hay dos diferencias en la dirección de ajuste, como vimos en el video de Searle. También señala esto de las dos direcciones de ajuste acá Lowe. Pero más allá de que las creencias o los deseos tengan esta diferente vía, unos parten de la mente hacia el mundo y otros del mundo hacia la mente, los dos están tratando de representar de alguna forma al mundo, como deseo o como creencia. Esto es lo que se podría llamar la teoría causal del contenido. Ahora bien, hay dos problemas que afectan a la teoría causal del contenido. Uno es el problema de la especificidad del contenido, y que dice que si yo tengo un estado de cosas E, si existe en el mundo un estado de cosas X o E le llama acá, ese estado va a ser causa de la creencia C, que es una creencia relativa a ese estado. Ahí estaría la causa de la creencia, el estado X de cosas o el estado E en el mundo. Sin embargo, el problema de la especificidad implica la transitividad de la causalidad. La transitividad significa que, si bien E, el estado de cosas E, es la causa de C, también va a ser causa de C todos los estados que son causa de E.
acá es donde se produce la transitividad. C está causado por E, pero E está causado por algunas otras cosas. Entonces todas esas situaciones anteriores que a través de una cadena de causación terminan por causar E, están indirectamente o de manera transitiva causando a C. Por lo tanto, ya se escapa una causa determinada y que podamos nombrar y que podamos medir, etcétera, porque se produce toda esta cadena muy difícil de seguir, una cadena casi infinita de causas. Por lo tanto, este es un problema del externismo. A la hora de especificar el contenido de las creencias y su causa, digamos, a la hora de especificar, porque podemos decir, sí, son factores externos de nuestro contexto ambiental los que están causando la creencia, pero a la hora de especificarlo tenemos este problema de la transitividad que nos impide especificar por completo la causa de las creencias, de los deseos, etc. Y por el otro lado tenemos, para esta teoría causal que dice que el estado E es la causa de la creencia C, tenemos el problema de la representación errónea. Esta teoría causal funciona bien cuando nuestras creencias son verdaderas, entonces podemos remitirlas a un estado del mundo que es comprobable, es observable y podemos decir sí, se corresponde o no. Pero si tenemos una creencia falsa, o lo que sería una representación errónea, por eso se llama así este problema de la representación errónea, ya no podemos señalar a un estado de cosas E en el mundo como causa de esa creencia errónea, justamente porque no debería existir tal situación E. Si esa situación E existiera, entonces la creencia sería verdadera. Pero si la representación es errónea, es decir, si la creencia es falsa, ya no podemos recurrir a un estado del mundo para justificar esa creencia, porque tal estado no existe, lo cual hace que la creencia sea falsa. Pero nos quedamos sin el estado objetivo del mundo al cual ir y señalar como una causa. Entonces esta teoría causal presenta al menos esos dos problemas. Para solucionar este segundo problema de la representación errónea, sugiere Low que es posible añadir un concepto de normalidad que acompañe a esta explicación, diciendo algo así como que la creencia C representa a E, al estado del mundo, al estado de cosas en el mundo, cuando ese estado de cosas es normalmente la causa de una creencia tipo C. Es decir, se introduce esta idea de normalidad como para decir, normalmente ese tipo de estados va a ser causa de nuestra creencia. Sin embargo, el problema es que esta normalidad que se introduce es puramente estadística, es decir, es una normalidad en el sentido de la norma, de determinar lo que es lo más común, lo más frecuente, lo que más se repite. Sin embargo, esto no asegura para nada la verdad de las creencias. La mayoría, o sea, si tomamos en cuenta estadísticamente a las creencias, un gran porcentaje suelen ser creencias falsas. Es decir, este concepto de normalidad que podría ayudarnos a que la teoría causal fuera más estable y pudiera explicar la mayoría de los casos y pudiera darle también un lugar a la representación errónea, cae en este problema de que la normalidad estadística nos va a volcar demasiado hacia el lado de las creencias erróneas, porque en términos estadísticos las creencias suelen ser falsas, suelen ser erróneas. Están las ilusiones frecuentes de la percepción, están los errores de raciocinio, errores lógicos. Entonces, en términos estadísticos, nos alejamos demasiado de la verdad o de las condiciones de satisfacción que son las funciones
centrales de estados mentales como creencias o como deseos, y que necesitamos de alguna forma asegurar y explicar. De ahí que Lowe diga que lo que necesitamos es una noción de teleología, una noción fuerte de teleología. ¿Qué significa teleología? La teleología básicamente es la finalidad o el objetivo que va a tener algo, y es tomar en cuenta esa finalidad para darle una explicación a ese algo, a ese concepto, a esa función, lo que sea. Estamos hablando ahora de estados mentales o de estados de actitud proposicional. Por lo tanto, la teleología va a indicar la finalidad o el objetivo de esos estados de actitud, que va a ser, de nuevo, la verdad para algunos estados o las condiciones de satisfacción, la posibilidad de satisfacer, por ejemplo, la familia de los deseos, que tiene una dirección de ajuste diferente al de las creencias, pero sigue teniendo esta función que tiene que ver con la verdad o con la posibilidad de satisfacer, de hacer realidad de alguna forma ese deseo. Entonces, la noción de teleología puede ser útil. Sin embargo, uno de los problemas que destaca Lowe es que para una explicación en términos causales o de teoría causal, como venimos tratando de seguir y de rescatar de estos problemas, es necesaria una visión naturalista. Tiene que ser naturalista la teoría. Y con este acercamiento al recurso de la teleología, estaríamos peligrando en caer en una noción mentalista, donde el modelo es el de un sujeto que tiene una mente, que es capaz de proyectar, que es capaz de establecer objetivos a futuro y seguirlos, de tener finalidades, seguirlas hasta poder cumplirlas o no, pero haría falta como esta mente por detrás. Es un modelo que quedaría contaminado de alguna forma por nociones mentalistas, y la necesidad es que el modelo de la explicación causal sea estrictamente naturalista. Ese podría ser un gran problema. Entonces, lo que se revisa a continuación Lowe es un posible modelo naturalista justamente para el enfoque teleológico de la representación. Es posible para Lowe, para algunos filósofos también, que él acá revisa, formular una explicación naturalista de las nociones teleológicas. Con esto se solucionaría el problema del mentalismo. Y para eso se recurre a la teoría de la evolución, básicamente, señalando los estados mentales como un producto más de la evolución, es decir, de la selección natural, primero de la variación genética o conductual en este caso, azarosa, de su puesta a prueba, digamos, en situaciones de supervivencia y en la selección natural de aquellos comportamientos, en este caso aquellos estados mentales que resultan más exitosos en términos de su función adaptativa al medio, a las presiones del medio. Entonces se explican estos estados mentales en términos de su evolución. Al igual que los órganos, por ejemplo, del cuerpo, como han ido adaptándose a las necesidades que impone el medio y son seleccionados a lo largo del paso de las generaciones por su éxito adaptativo. Entonces esto hace que nuestras explicaciones teleológicas en términos de finalidad o en términos de decir este órgano sirve para tal cosa y por eso es así, por eso tiene esas características, o este estado mental sirve para tal cosa, que esa sería la forma teleológica, sirve para tal finalidad. En realidad esa explicación se da vuelta y se dice
no es que hayan sido diseñados para tal objetivo, sino que han sido seleccionados justamente porque son útiles, porque son exitosos, luego de una aparición más o menos azarosa, resultan ser útiles en la práctica de la supervivencia, de la adaptación, y por esa razón son seleccionados naturalmente y van quedando ahí y se van estableciendo cada vez más. Pero entonces hay una diferencia completa a la hora de el orden en que sucede todo esto. No es que a priori se diseña un estado mental en términos teleológicos, es decir, pensando en su finalidad, sino que primero aparecen estados mentales al azar, diferentes estados mentales, diferentes estados de actitud proposicional, y algunos de ellos nos van siendo más útiles, van sobreviviendo en forma de respuestas conductuales que incluso se van heredando a través del aprendizaje cultural y terminan ganándose un lugar central que podemos describir de manera un poco incorrecta en términos teleológicos o de finalidad, pero es incorrecta porque, digamos, la dirección es al contrario, han sido adaptados. Entonces, de esa forma se podría dar un lugar a cierto enfoque teleológico en una explicación naturalista ligada a la teoría de la evolución, donde, de nuevo, la explicación teleológica sería estrictamente errónea, pero sigue teniendo sentido hablar en términos de finalidad, incluso en un marco evolutivo o adaptativo, si bien sería como metafórico hablar así, porque es al contrario como sucede, pero hay como un ida y vuelta, se puede describir la situación al revés, digamos, en términos teleológicos. Así podría superarse a través de esta explicación teleológica algo metafórica los problemas de especificidad del contenido y los problemas de representación errónea, básicamente diciendo que los estados mentales tienen esa función, una función dada para conseguir X, para conseguir la satisfacción del deseo, para conseguir la verdad de la creencia, la correspondencia de la información con lo que sucede en el mundo. También se revisan dos objeciones a esta explicación teleológica del contenido mental. Y las dos son muy similares y dicen que si damos esta base biológica al enfoque teleológico para hacerlo entrar en esta explicación naturalista y evitar el mentalismo puro, es decir, al darle este marco naturalista, lo que estamos asumiendo erróneamente es que los estados mentales serían propiedad exclusiva de organismos biológicos. Esto ya lo hemos visto en otros videos, como es incorrecto, porque también los estados mentales, dice el funcionalismo, son atribuibles también a organismos diferentes a lo humano o a seres no orgánicos, con una vida mental, pero con una base, con una estructura base inorgánica. Vamos a las conclusiones, a hacer una síntesis de lo que vimos hasta ahora. Se habló primero de la pertinencia causal, ese era el primer problema, y ahí se dijo que si bien no se puede explicar exactamente cómo se da esta causalidad entre proposiciones y conductas, sin embargo podemos seguir recurriendo a estados de actitud proposicional como explicación de la conducta, en la psicología popular y en la psicología científica. Ese era el primer punto. Con respecto al segundo punto de la especificación del contenido, revisamos externismo versus internismo, o contenido amplio versus contenido reducido, y Lowe acá encontró argumentos un poco más fuertes en favor del externismo, así que él
Lowe se clasificaría como un externista o un partidario del contenido amplio. Y en el último tema, el de la explicación del origen o de la causa de los contenidos proposicionales, revisamos estos dos enfoques naturalistas. Por un lado el de la teoría causal, que tenía algunos problemas, y por el otro lado el de la teoría teleológica, al que se le dio un lugar naturalista. Y lo que concluye Lowe es que ambas explicaciones por lo general explican bien cuál es la causa o el origen de los contenidos, pero ambas también tienen problemas, tienen argumentos en contra. Entonces lo importante a recordar es que ninguna de estas explicaciones es definitiva, ninguna es perfecta, ninguna cierra por completo, pero las dos, tanto la teoría causal como la teoría teleológica, se acercan cada una a su manera, se acercan bastante a una explicación de la causa del contenido de los estados de actitud proposicional.